Buenas tardes, amigos. Continuamos con nuestras pláticas que el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante: daño hepático inducido por fármacos. Este tema es muy importante para cuidar nuestra salud hepática y no olviden seguir las indicaciones de su médico y evitar autorrecetarnos. Es por ello que Amigo tiene como invitados al doctor Juan Francisco Rivera Ramos
quien es gastroenterólogo y hepatólogo del Hospital Español de la Ciudad de México, así como al doctor Fermín Valenzuela Gómez Gallardo, quien es farmacólogo clínico y profesor universitario. Nos platicarán sobre este tema tan delicado y podemos también aclarar nuestras dudas. Al final, daremos un espacio para preguntas y respuestas, las cuales coordina el doctor Jorge Luis Po, quien es internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la clínica RMD, Ciudad de México, y pues espero que tengan preparadas sus preguntas. Adelante, doctor Po, por favor. Gracias, Hortensia. Y buenas tardes, noches, amigos del hígado. Un mes más aquí en nuestra aula educativa. En esta ocasión, con un tema de gran reto para los pacientes, que es, como ustedes saben, el daño hepático inducido por fármacos, remedios o herbolaria. Como en otros años, hemos tenido la oportunidad de tratar este tema y recuerden que ahora nuestra modalidad es un conversatorio, que lo que busca es ser una mesa redonda en el cual todos son importantes, como en la mesa redonda del rey Arturo y sus caballeros. Todos tendrán la palabra y todos tendrán la oportunidad de argumentar sobre las preguntas más importantes. Pero antes, yo quisiera pedirles a nuestros dos invitados, iniciando por el más nuevo, el doctor Fermín Valenzuela, que nos platicara un poco de él y por qué, habiendo tantas opciones, decidió ser farmacólogo. Pues precisamente porque hay muchas opciones, ¿no? Y realmente esto viene desde hace muchas décadas, no voy a decir cuántas para no balconear, pero yo empecé trabajando con don Rafael Méndez, un famoso farmacólogo español que llegó a México después de la Guerra Civil, en el Instituto Nacional de Cardiología, ¿no? Entré como becario y realmente me fascinó la disciplina, sobre todo porque era en un instituto en donde estaba muy asociado no nada más al trabajo experimental, sino al trabajo con los pacientes. Entonces podría haber sido quizá un inicio de lo que ahora conocemos como medicina translacional, ¿no? Poder llevar del laboratorio a la cama del paciente y de la cama del paciente al laboratorio los problemas que se veían. Me pareció fascinante porque tenía muchas cosas que ver con la fisiología, con la clínica, con la fisiopatología. Entonces, es una disciplina que abarca muchísimos quehaceres médicos, ¿no? Ahí empecé, ¿no? Y esto me llevó a seguirme por ese camino hasta los momentos actuales, ¿no? Sin duda. Bueno, déjenme decirles que el doctor Valenzuela, tuve el gusto de conocerlo, por ser uno de los expertos nacionales en el tema de la evaluación de fármacos. En algún momento yo incursioné en la evaluación de fármacos de la industria farmacéutica para evaluar su seguridad y eficacia. Y él siempre ha sido uno de los expertos en un tema tan complejo como son la bioequivalencia, la farmacocinética, y se ha reconocido como un experto nacional e internacional en el tema. Por eso, gracias por estar aquí, Fermín, y gracias por colaborar en este conversatorio. Así es. Y nuestro amigo, el doctor Juan Francisco Rivera, ¿por qué decidiste ser gastro y luego hepatólogo y por qué no dermatólogo o ginecólogo? Pude haber sido dermatólogo o ginecólogo, de hecho acabé esas dos materias con mención honorífica, pero no me satisfacían a plenitud como fue el conocimiento de la gastroenterología. Yo muy pronto en mi vida decidí que quería ser médico en quinto año de primaria cuando estudiaba el aparato digestivo. Y luego, cuando estaba en segundo de secundaria,
el páncreas y en especial el hígado me cautivaron y dije voy a ser gastroenterólogo y por herencia española pues quiero ser del hospital español. Entonces ahí me gradué de gastroenterólogo, pero siempre tuve el gusanito de seguir por el camino de la hepatología y así lo seguí y al igual que tú tuve la oportunidad de estar en la mejor unidad de hígado del mundo, indudablemente la clínica provincial, y pues este camino ha sido de altas satisfacciones en muchas formas y por eso decidí dedicarme a esto. Hoy en especial estamos aquí reunidos y que yo prefería estar en vivo para que conversáramos persona a persona y con la grata presencia de un distinguidísimo farmacólogo. Esa es otra rama que a mí me gustó mucho. Yo también tengo el honor de haber sacado el primer mención honorífica en los exámenes de los UNAM después de 25 años en farmacología y tuve la duda en algún momento de hacer farmacología, por lo cual pues ahora estoy muy congratulado de estar al lado de un distinguidísimo farmacólogo a nivel internacional, no solamente nacional. Es un placer, doctor Valenzuela. Y bueno, y hoy debo de comentarles que quisiera dedicar esta participación mía a mi madre, que falleció hace 2 días. El doctor Po no lo sabía, algunas cosas que se comenten, pero fue una madre extraordinaria que gracias a ella también decidí ser médico por muchos motivos. Entonces quiero dedicar esta tarde a María Irene. Vamos. Hoy le enviamos mensaje a María Irene donde quiera que esté, seguramente allá desde las estrellas. Y yo quiero aprovechar la sesión de hoy. Vean que está a mi lado Juan Francisco, habitualmente está en su clínica y yo en la mía, pero afortunadamente él aceptó venir hasta por acá. Y ¿qué tan frecuente son estos problemas de daño por medicamentos en la práctica clínica de un hepatólogo y gastroenterólogo? Si lo piensas en el contexto de cada 100 pacientes que ves o cada 10 pacientes, ¿con qué frecuencia mencionarías que el problema de los medicamentos es el motivo de la consulta? Si lo viéramos en estadísticas de 100, diría que entre un 15 y un 20%. Si lo vemos por tiempo, en especial por semana, de 1 a 3 pacientes por semana en los últimos 3 o 4 años. La gente cada vez le tiene menos miedo a autorrecetarse y se desconocen los principales mecanismos de daño, que uno es la idiosincrasia medicamentosa, es decir, cómo yo reacciono de acuerdo a mi herencia, a mi genética, a mi biología, cómo me voy a comportar. Y así como se ha dicho que el paracetamol es más tóxico para algunas personas, es menos tóxico para otros, yo creo que sigue siendo muy tóxico y prefiero el ibuprofeno, aunque hay hepatólogos que prefieren la dosis del paracetamol, como el doctor Po, a dosis correctas, pero los pacientes han demostrado ser muy desobedientes y tomar normalmente más dosis porque hay doctores que no se me quitaba la fiebre, es que no me bajaba el dolor lo suficiente y entonces tenemos intoxicados. Independientemente de eso, la idea de ser cada vez más fitness, más pegado a lo natural, la gente dice, bueno, lo natural tiene puras cosas buenas, decía un comercial de una marca de cereales, y no es cierto, lo natural también tiene cosas malas, como yo les digo, las mordidas de cocodrilo son naturales y no son buenas, el veneno de las cobras es natural y no es bueno. Entonces, y la otra frasecita que me choca para que te dice, bueno, si no me hace bien, no me hace mal. No, si no te hace bien, te puede matar. Eso es una realidad. Y tenemos que la gente toma medicamentos herbolarios sin chistar, sin preguntar. Al médico se le hacen N cantidad de preguntas sobre lo que uno prescribe, pero al que receta un medicamento herbolario no se le interroga nada, ni siquiera si sabe realmente de herbolaria. Hemos visto que incluso medicamentos que se han utilizado para bajar de peso no sirvieron más que para la gente perdiera sus pesos, pero no bajaran de peso. E incluso los dueños de esos productos murieron por daño hepático, hicieron insuficiencia hepática fulminante y murieron. Entonces, estos productos herbales no necesariamente están bien estudiados y no son para todos y no necesariamente cumplen el fin que prometen. La disciplina, la dieta, el ejercicio son los más importantes, el consumo de agua en forma adecuada.
es más importante estar tomando productos de los cuales desconocemos. Si conociendo adecuadamente la fisicoquímica de un producto, la farmacocinética, la farmacodinámica, es decir, todo lo que representa la farmacología, tenemos problemas, aún con medicamentos. En algún momento nos dijeron, no vamos a tener problemas, porque ya está esto muy bien estudiado y es mínimo el riesgo 0.001. Sí, bueno, la que le toca es el 100%. No soy el 0.001%, ¿no? Me convierto en ese 100%. Entonces, hay que tener cuidado, evitar mezclar demasiados medicamentos, las recetas de pocos medicamentos. Bueno, en resumen de lo que dijo mi amigo, más o menos el 15% de su práctica cotidiana son en relación a consultas por daño por medicamentos. Yo quisiera aprovechar al doctor Fermín Valenzuela para un tema más del farmacólogo. Fermín, casi todos los pacientes en la práctica clínica nos dicen que los medicamentos son caros y se preocupan muchos de ellos porque llega un momento en que se enfrentan a tener que consumir 5, 6 o 10 medicamentos por día. Entonces, en casi todos los países ha surgido la necesidad de tener, además de los fármacos de patente, fármacos que se llaman genéricos. Y estos para algunos suscitan cierta preocupación. Es que pedía que nos explicaras qué es un fármaco genérico y si se pueden considerar como medicamentos seguros. Con mucho gusto, mira, el programa de medicamentos genéricos en México se inicia en el año 97. Primero, los laboratorios no estaban obligados a probar la seguridad y la eficacia de sus fármacos, al punto tal que alguna vez un director de un laboratorio farmacéutico me dijo, mis fármacos son de una gran calidad porque llevo 20 años vendiéndole al Seguro Social y nunca se ha muerto nadie, ¿no? Lo cual, pues yo solté la carcajada porque no existía el sistema de farmacovigilancia, ¿no? Cuando el secretario de Salud decidió implementar este programa, me decía, es que va a bajar el precio. Y yo le decía, no nos interesa el precio en este momento, lo que nos interesa es asegurar la calidad de los insumos de salud que está consumiendo nuestra población. Entonces, la definición de un fármaco genérico, ¿no? Es aquel fármaco que ha perdido su patente, ¿no? Y que ha pasado unas pruebas de comparabilidad. Esto es, se compara al fármaco genérico contra el innovador, siendo la definición de innovador el primero que tuvo el registro, ¿no? O sea, quien lo desarrolló. Ese es el innovador verdadero. Entonces, hay una serie de pruebas en donde se compara el medicamento X contra el innovador y en caso de que pasen estas pruebas, uno dice, es igual, ¿no? No es similar, ¿no? Tenemos un rango entre 80 y 120, ¿no? O sea, es 100 más menos 20, y ahí podemos decir que el fármaco va a actuar de manera igual que el innovador. Estas pruebas de comparabilidad son muy diversas. De la que más se habla es de la bioequivalencia, ¿no? La bioequivalencia se hace en sujetos sanos, se les administran primero un fármaco y luego el otro, y lo que se mide es cuánto se absorbe, a qué velocidad se absorbe, cuáles son las concentraciones que alcanza en plasma y cómo se elimina. Si estos 4 parámetros son iguales o parecidos dentro de este intervalo que marqué de 80 a 120, se considera que son intercambiables, que son genéricos intercambiables. En términos generales, no se puede, bueno, la legislación en México antes
tú podías registrar un fármaco en el año 1900 y si el fármaco seguía en el año 2000 en el mercado, el registro de 1900 seguía siendo el mismo. Obviamente era absurdo. ¿Por qué? Porque los métodos de fabricación habían cambiado, porque los proveedores de materia prima habían cambiado, en fin, porque había habido una serie de cambios mayores, pero el registro seguía siendo válido, ¿no? Lo cual era absurdo. En el año de 2005 se cambia la ley y se les pide a los fabricantes de medicamentos que renueven cada 5 años su registro. Y si no hay cambios mayores, y por cambios mayores quiero decir que el proveedor de la materia prima sea el mismo, que sigan siendo los mismos excipientes, que el proceso de fabricación sea el mismo, entonces con una simple prueba de disolución, no vale la pena que nos metamos en esto, se les renueva. Pero si hay un cambio mayor, tienen que volver a hacer la prueba de bioequivalencia. Las pruebas de bioequivalencia en ocasiones son muy sencillas y en otras ocasiones son muy complicadas. Muy complicadas porque el paciente mismo tiene una gran variabilidad en la respuesta a ese medicamento, ¿no? Es lo que llamamos variabilidad intrasujeto. Cuando tenemos una variabilidad intrasujeto muy alta, como es el caso del tacrolimus, ¿no? Es muy difícil poder demostrar esta comparabilidad, ¿no? Sin embargo, el hecho de que sea difícil no quiere decir que sea imposible, ¿no? Desafortunadamente hay laboratorios poco éticos que hacen cambios y no los reportan, ¿no? O bien que te hacen un lote para pasar la bioequivalencia y luego empiezan a fabricar lotes que no son iguales a los que hicieron para las pruebas, ¿no? Afortunadamente son los menos. Yo creo que en términos generales los fármacos genéricos son una muy buena opción de un medicamento de calidad que nos permite abatir costos hasta en un 70-80% del medicamento original, ¿no? Y con una calidad demostrada en la mayor parte de sus casos, ¿no? Entonces, yo fui un promotor de los genéricos en México, tengo que defenderlos, ¿no? A mí me parece que si tenemos una opción genérica en la farmacia, podríamos fácilmente ir por ella y que así habría medicamentos que yo no me arriesgaría, ¿no? Aquellos medicamentos que son difíciles de titular, por ejemplo, ¿no? O sea, ya una vez que tengo titulado a mi paciente con una dosis, con un medicamento X, por favor no cambies el medicamento, mantente con ese mismo medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque el cambio, el hecho de que digan que son intercambiables, no es tan preciso, ¿no? O sea, no es un término muy preciso. Eh, o sea, aquellos medicamentos que te cueste trabajo titular, por favor, quédate con el mismo medicamento, no lo cambies por una opción genérica o por otra opción genérica, ¿no? Quédate siempre con el mismo medicamento hecho por el mismo fabricante. No sé si es... Gracias, Fermín. Sí, de hecho, yo recuerdo haber asumido el reto. Decías que en el 97 empezó esto de los médicos. Yo en el 2001 me uní a este reto con una invitación formal que me hizo dejar mi plaza en el departamento de gastro en nutrición y me mudé a América Sur para fundar un centro de investigación farmacológica, el CIFIOTEC, que tú conociste en su momento, y echamos, o nos unimos como un proyecto paralelo con apoyo del CONACYT para crear una unidad de bioequivalencia para evaluar la intercambiabilidad de los medicamentos. Y me convencí hasta la fecha de que hay que usar genéricos, con gran sorpresa para mis maestros. Algunos de mis maestros queridos, como el doctor Luis Guevara, tenían un gran temor de usar genéricos. Yo les diría que ahora
Yo siempre promuevo los genéricos porque me ha tocado ser consciente de que el ciudadano canadiense pues vive con genéricos. Casi el 80 o el 90% de los fármacos que toma el ciudadano canadiense son genéricos. Algo muy parecido existe en España y en Francia. Y para mi sorpresa, en Estados Unidos, que es el promotor de medicamentos de patente número 1 del mundo, más o menos el 68% de los ciudadanos consumen genéricos. Entonces, el programa de genéricos a nivel nacional es una realidad, yo creo que hay que apoyarlo gracias a estas colaboraciones con farmacólogos clínicos y gente que se dedica a evaluar esta comparabilidad de medicamentos. Yo ahora paso la batuta a Juan Rivera. Juan, se dice que en algún momento se decía que como por cada década de vida se podía considerar aceptable tomar al menos un medicamento. De manera que si alguien tiene 60 años, podría requerir hasta 6 medicamentos en algún momento de su vida, ¿no? Probablemente esto es sin tomar en cuenta vitaminas y minerales que alguna gente toma de manera casi de autoprescripción en exceso. De manera que da la impresión que el ser humano requiere o consume fármacos. Esto se ha llamado polifarmacia. Pues yo te preguntaría en términos generales para nuestros amigos pacientes, ¿cuáles dirías que son los medicamentos más frecuentes que se usan en medicina? Y en particular, ya como segunda respuesta, ¿cuáles son los más frecuentes que se usan para el paciente hepático? Bueno, en primer lugar, quisiera decir que ya de acuerdo a lo que dijo el doctor Valenzuela, los intercambiables a mí nunca me ha gustado. Yo digo que son alternables, que los puedes alternar sin problema y no verdaderamente ser intercambiables, porque no doy una cosa por otra, ¿no? Sino que estoy alternando de un medicamento de patente a no de no patente, ¿no? O que no tiene una marca conocida. Segundo, sí, efectivamente hay reglas para hacer una receta que a veces no se siguen, donde debe tener la indicación del nombre genérico, del nombre de la marca, si es que se va a utilizar, la dosis, cuántas veces al día y por cuánto tiempo. Nuestros estudios sobre la farmacodinámica y la farmacocinética en el hígado de los medicamentos nos han demostrado que si usamos 8 medicamentos que verdaderamente nos sean útiles, que no tomando en cuenta suplementos como vitaminas o cosas así, o nutrientes, nosotros no debemos de utilizar más de 8 fármacos, porque entonces los receptores están permanentemente ocupados y no hay un intercambio dinámico realmente para que se pueda degradar y utilizarse el fármaco. Hay que recordar que los fármacos son protodrogas que se convierten en drogas cuando son metabolizados y entonces actúan. ¿Cuáles son hoy día los más utilizados? Bueno, pues los más utilizados en general son indudablemente los analgésicos y los antiinflamatorios no esteroideos, incluso aquellos que dicen ser COX-2 selectivo. Antes no se ha visto, pero ahora hay algunos pacientes que han tenido reacciones adversas a celecoxib. Y después de esto siguen los medicamentos para controlar cualquier malestar digestivo por el exceso en el comer. Pueden ser suspensiones, pueden ser pastillas, pero es algo que nos alivia transitoriamente la acidez y la gente se los autorreceta y le da lo mismo tomar un medicamento que tiene un azúcar que finalmente nos ayuda, como el magaldato, el anagato, o utilizar ácido hialurónico con poliletina, como si fueran lo mismo y como si tuvieran la misma farmacocinética y duraran el mismo tiempo adheridos a la mucosa y a su absorción intestinal. Después, hacia el hígado, bueno, indudablemente hay esta idea de
La herbolaria, lo bueno es... No, de volar es otra pregunta que te voy a hacer. No, pero para el hígado, antes de que lleguen con el médico, el té de boldo es muy socorrido. Los tés que, entre comillas, ayudan a sacar cálculos de la vía biliar son muy socorridos. Y ya como medicamentos, la gente se medio receta autoprotectores o hepatoprotectores, según ellos a una dosis óptima, tomándolos una o 2 veces por semana, a diferentes momentos. Entonces, yo creo que estos son los más recetados en hepatología, realmente recetados, pero que los pacientes acaban autorrecetándose. Pero sí, estos serían los más frecuentes. Los analgésicos, los antisecretores ácidos y finalmente un regulador del vaciamiento biliar o un hepatoprotector. ¿Ok? Entonces, como ven, el concepto es que el ser humano, pues en algún momento necesitamos medicamentos para algunas de las múltiples enfermedades que suelen ocurrir. Recuerden que en nuestro país, pues las enfermedades más frecuentes, pues son las cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades metabólicas como la diabetes. Y en casi quinto lugar está la cirrosis. De manera que fármacos para estos padecimientos son el pan nuestro de cada día y todos los fármacos llegan al hígado. Ahora, volviendo, Fermín, hace rato nos decías que pues, los genéricos son una realidad y que son seguros. Ahora, los de patente vemos que cada año se generan nuevos medicamentos de patente, a pesar de que ya existen medicamentos para todas las enfermedades. De pronto un nuevo medicamento antidepresivo, un nuevo medicamento para cáncer, un nuevo medicamento para diabetes, un nuevo medicamento para bajar de peso. Entonces son los medicamentos de patente, ¿no? Que suelen terminar siendo muy caros. Entonces, yo te preguntaría si el concepto para los pacientes, ¿qué tantos estudios se requieren hacer y por qué para sacar autorizado por la COFEPRIS o por la FDA o por la Agencia Europea de Medicamentos como válido un medicamento de patente? Mira, el proceso de desarrollo de un nuevo medicamento es un proceso muy largo, muy complejo. Todo esto empieza con los estudios in vitro, ¿no? En donde se va buscando cuáles son los mecanismos mediante los cuales se puede conseguir un efecto cualquiera que estemos buscando, ¿no? Entonces, una vez que el mecanismo está encontrado, se empieza a hacer juegos. Aquí entra la parte química farmacéutica, ¿no? O sea, ¿cuál es el tipo de presentación que debería yo tener? Si este es estable, si es compatible químicamente, etcétera, una serie de cuestiones que no me sé bien porque no es mi campo, pero es muy largo. Luego tenemos que ver que no sea tóxico in vitro, ya sea in vitro o en estudios animales. Luego tenemos que buscar algún modelo, ya sea celular o en animales, de enfermedad para demostrar el concepto de efectividad. Entonces, una vez que ya tenemos esos datos en animales, en donde me asegura que no es cancerígeno, que no es teratogénico, que no va a producir un daño inmune o en el sistema inmune, que no va a provocar daños en ningún aparato o sistema, que además es efectivo, entonces tenemos que pasar a la fase humana. En la fase humana, lo primero que se hace es ver seguridad y tolerabilidad. Se administra, esto es la fase 1, se administra el medicamento a sujetos sanos. Obviamente se van revisando todos los parámetros de laboratorio, de gabinete que sean pertinentes. Una vez que tenemos esto, vienen los estudios de farmacocinética. ¿Qué quiere decir farmacocinética? Bueno, yo le doy un medicamento a un sujeto, este medicamento se tiene que absorber, qué tanto se absorbe, dónde se absorbe,
Segundo, se tiene que distribuir, qué tanto se distribuye, qué tanto se pega a proteínas, qué tanto se va al cerebro, qué tanto, etcétera. Tercero, tengo que metabolizar o sea, el organismo se encarga de metabolizarlo. Y hay muchos sitios de metabolismo de medicamentos. El más importante es el hígado. En el hígado se dan dos reacciones, bueno, dos tipos de reacción de metabolismo. El tipo 1, que son conjugaciones, ¿no? Hay unas enzimas que conjugan el medicamento con ácido glucurónico, etcétera, con lo que ustedes quieran. Y el objeto de esta conjugación es hacerlo mucho más, ¿cómo se diría? Soluble, ¿no? Hidrosoluble, de tal manera que se pueda eliminar más fácilmente. El otro tipo de metabolismo lo hacen unas enzimas que se llaman citocromos, ¿no? Y estos lo que hacen es modificar radicalmente lo que es la estructura del medicamento, y entonces se van a provocar metabolitos, algunos metabolitos serán activos, otros no serán activos, pero va a ser más fácil, o sea, es como un filete, ¿no? Es más fácil comerse el filete cortadito en pedacitos que comérselo entero, ¿no? Entonces aquí vamos a cortar el filete de tal manera que se pueda eliminar también de mejor manera. Algunos de estos pedazos, repito, serán activos, tendrán actividad, otros no tendrán actividad, y en algunos casos hay medicamentos que son inactivos per se y que tienen que llegar al hígado, metabolizarse, y entonces es cuando se convierten en activos, que son los llamados profármacos, ¿no? Y luego se van a eliminar. ¿Cómo se eliminan? Se eliminan por riñón, se eliminan por bilis, se eliminan por heces, ¿no? Hay que ver si se eliminan también en leche, en el caso de las señoras que están lactando, ¿no? En fin. Una vez que hemos terminado con esta fase de farmacocinética en sujetos sanos, viene la fase 2, que es la prueba de concepto, ¿no? Aquí yo voy a elegir una población muy homogénea, muy bien cuidada, muy bien buscada, que tenga una enfermedad para la cual está diseñado el medicamento, y le voy a dar el medicamento. Y voy a ver cómo responde. Voy a ver si esta respuesta es la correcta, es la que estoy buscando, si no tiene efectos secundarios, qué tipo de efectos secundarios tiene, etcétera. Una vez que yo demuestro mi concepto terapéutico y al mismo tiempo de haber ya demostrado seguridad, ahora tengo que demostrar la eficacia en una población mucho más abierta, que sería la fase 3. Estoy hablando de decenas, centenas y millares de pacientes en cada una de las fases, ¿no? Decenas en el caso de la fase 1, centenas en el caso de la fase 2, ¿no? Y millares en el caso de la fase 3. Una vez que se abre, ¿no?, este estudio a una fase 3, hemos ya establecido si es eficaz, si no tiene efectos secundarios, etcétera. Y entonces es cuando se busca la aprobación sanitaria, ¿no? De tal manera que este medicamento se pueda aprobar y vender libremente. Y una vez que está a la venta, sigue la fase 4, que es, le damos seguimiento. Hay medicamentos, por ejemplo, hubo un COX-2 muy famoso que tuvo que salir del mercado porque una vez que estaba ya en el mercado, empezó a tener problemas cardiovasculares muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba bloqueando una de las enzimas, ¿no?, de la cadena de prostaglandinas que provocaba una vasodilatación, y al bloquearse entonces estábamos teniendo problemas de hipertensión, de problemas vasculares severos, infartos cerebrales, etcétera, ¿no? Entonces la fase 4 es importantísima, es la famosa llamada farmacovigilancia. Como ven, es un proceso que puede durar muchos años y que puede llevarse muchos millones de dólares, ¿no? Y es entonces cuando sale. Es por eso que se les da una protección patentaria de 20 años a los medicamentos,
para que puedan recuperar la inversión, ¿no? Para que no tengan competencia. Pero una vez que pase ese tiempo, han perdido ya la protección patentaria y entonces se puede ya hacer un genérico, ¿no? Pero a grosso modo, esto sería el proceso, ¿no? Gracias, Fermín. Bueno, yo siempre les complimento a nuestros amigos pacientes que un medicamento que inicia desde el pequeñito, digamos, en su conocimiento, hasta que llega a ser autorizado, puede requerir entre 5 y 7 años. Pero de estudios que decía el doctor Fermín de fase 1 pueden ser necesarios 5 o 6. De estudios de fase 2 pueden ser necesarios 4 o 8. Y de estudios de fase 3 pueden ser necesarios otros 5 o 6. De manera que a veces el número de estudios que se requieren para autorizar un nuevo fármaco puede ser 15 o 16. Entonces, desgraciadamente, todo este proceso tan complejo que permite conocer la seguridad y eficacia hace que los medicamentos sean pues, muy caros cuando surgen como ya de patente autorizados por primera vez, ¿no? Yo quiero aprovechar, ya tenemos como 10 preguntas, entonces voy a intercambiar y les pediría respuestas breves. Una primera pregunta de Javier Molina, Juan, él dice que, buenas noches, un paciente con varices esofágicas puede tomar ibuprofeno o diclofenaco. Bueno, lo primero es que esté bien diagnosticado y bien tratado, que necesita un metabloqueador para que ya explicaremos lo que es un metabloqueador. Puede tomar el diclofenaco, el riesgo para tener lesiones ulcerosas y esas varices es muy grande por ibuprofeno. Ok. Bien. Otra pregunta por acá de Magdalena Yepes. Dice, buenas noches. En algún momento expresé por este medio que tenía en 2021 falla hepática criptogénica de origen desconocido, quiere decir, fulminante, y me tuvieron que hacer un trasplante de emergencia. Y ya después, más adelante, tuve un cuadro de colitis y me tuvieron que recetar varios medicamentos. ¿Es posible que esto haya acelerado mi daño hepático? Bueno, pues el síndrome de intestino irritable, que es el verdadero nombre, porque colitis se reserva para colitis ulcerosa crónica específica, que es una enfermedad más grave. El síndrome de intestino irritable son medicamentos bastante bien tolerados. Lo ideal es usar la menor cantidad de fármacos posibles en un paciente con enfermedad hepática. No creo que hubieran tenido nada que ver con una hepatopatía. Fernando López pregunta para Fermín, ¿son seguros los medicamentos del doctor Simi? A ver, sí, o sea, no eran. El doctor Simi y las farmacias similares, cuando empezó el programa, se aprovecharon de una serie de lagunas regulatorias, ¿no? Sin embargo, después de un tiempo se sometieron a la ley y han hecho todas las pruebas, laboratorios BES, que es quien les surte la mayor parte de sus medicamentos, pues tiene que pasar todas las pruebas que la ley le aplica, ¿no? Entonces, yo puedo decir que sí, ¿no? Que sí, igual que todos los genéricos. Simplemente recordar, en este país tenemos un mercado binario de medicamentos. Existen los genéricos y los innovadores. Puede haber genéricos de nombre, ¿no? O con un nombre propio, pero son genéricos. Si no son los innovadores, son genéricos y son tratados por la ley, por la regulación sanitaria como tales, como genéricos, ¿no? Entonces, sí, pues sí, los medicamentos del doctor Simi, ¿no? Son genéricos y en ese sentido han pasado todas las pruebas que la regulación sanitaria les impone y deberían ser seguros, ¿no?
Carlos Fernández pregunta del propanolol que está tomando para sus varices esofágicas y recientemente le cambiaron a carvedilol, que si esto es adecuado o que si es apropiado. Bueno, el propranolol ha sido un betabloqueador muy estudiado. Hay muchísimos artículos, muchos estudios a lo largo del conocimiento de la enfermedad hepática, pero buscando controlar mejor y con menos reacciones secundarias el controlar esas varices, el carvedilol ha demostrado ser mucho más seguro, mucho mejor manejable y a menos dosificación. Así que es correcto utilizar. Bueno, aquí una pregunta de José Pérez, que pregunta de analgésicos o antiinflamatorios en personas con cirrosis. Yo les doy un poquito de respuesta porque ya había comentado ahorita el doctor Juan Rivera Ramos que yo en general soy muy prudente con los analgésicos antiinflamatorios porque hemos visto muchos casos de gastritis o úlcera grave. Pero no solo eso. Los pacientes cuando toman antiinflamatorios no esteroideos pueden tener daño hepático, daño renal y problemas de adhesividad plaquetaria. Entonces, en general, los antiinflamatorios no deberíamos estarlos utilizando de manera crónica en los pacientes. En forma aguda, cuando se administran por periodos de una semana o menos, sí pueden utilizarse algunos fármacos antiinflamatorios que son, como decimos, selectivos, dañan menos a la mucosa gástrica que otros. Pero yo el medicamento de primera línea que autorizo a mis pacientes con cirrosis para dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor de cuello, dolor de rodilla, es el paracetamol a la dosis de 500 miligramos. Generalmente a esta dosis el paciente mejora de su dolor y se controla. Pero ya el uso de otros fármacos pues debe ser autorizado pues por su médico tratante para no caer en mayores riesgos, ¿no? Incluso si se combinan dos antiinflamatorios, dos analgésicos, hay riesgo de daño. Hay más riesgo también del daño, ¿no? Aquí viene otra pregunta de Juan Antonio Jiménez. Dice, buenas tardes. Tengo poco más de un año de trasplante hepático y desde hace unos 20 días acudo por mis medicamentos inmunosupresores al Seguro Social y no me surtieron el tacrolimus de la marca Octralin y me comentaron que tenía el medicamento en existencia, pero que ya no podían surtirlo, ya que de España, dijo, llegó un lote malo. Esto estaba así sorprendente, pero que no era conveniente utilizarlo. Bueno, creo que esta era una pregunta que teníamos pensado abordarlo, Fermín, contigo. Sí. El tema de una alerta sanitaria por parte de la COFEPRIS relacionado con este fármaco, que es un genérico de marca, por así decirlo, utilizado por el sector salud en el cuadro básico, no solo para pacientes con trasplante hepático, sino para pacientes con trasplante renal. Y pues es una pena para muchos, porque tienen incluso existencia de tacrolimus y están sorprendidos de que ya no pueden usarlo, ¿no? Entonces, yo te pedía una reflexión y un comentario de cómo es posible que ocurra esto en un medicamento, digamos, considerado como seguro y que algunos pacientes lo han estado recibiendo por varios años incluso. Esto, ¿cómo es posible que ocurra y que ahora lo retiren del mercado? A ver, el tacrolimus es un inmunosupresor muy utilizado en trasplantes, tanto renales como hepáticos, en fin, como de otro tipo. Es un inmunosupresor muy eficaz, pero como te decía yo en algún momento, es un medicamento que tiene una gran variabilidad intrasujeto. La demostración de la
intercambiabilidad, perdón por utilizar el término intercambiabilidad, que no le gusta al doctor Rivera, pero así es como se conoce desde el punto de vista sanitario. Es complicada, es complicada. La marca comercial es de los laboratorios RAM de Zaguayo, ¿sí? Pequeños cambios en el proceso de producción pueden dar grandes cambios en el comportamiento de un fármaco, y más de un fármaco complejo como es el caso del tacrolimus. Yo no sé si sea un problema de un lote, desconozco, o sea, no dieron más información más que la alerta sanitaria, no se refirieron a un lote, se refirieron en general al medicamento. No sé cuáles sean las bases para las cuales esta alerta sanitaria y este retiro del mercado lo hayan hecho, pero ciertamente no es el único medicamento, no es el único laboratorio que lo produce, hay otros laboratorios que también lo producen, ¿no? Bueno, no, es una pena, sí, que haya salido al mercado. Les repito, pequeños cambios pueden dar lugar a grandes modificaciones en el comportamiento del medicamento, sobre todo medicamentos, ¿no? Entonces. Ok, bueno, aquí le agregaría a nuestros amigos trasplantados que, bueno, el medicamento de patente que ustedes conocen como Prograf, durante un tiempo también lo suministraba el IMSS y el ISSSTE. Por cuestiones de fármacoeconomía, pues buscó opciones de menor costo y yo diría que cada paciente debe, pues, insistir para que, si considera que existe el derecho, pues a que tenga el medicamento que debe recibir. Entendemos que algunos pacientes no pueden pagar de su bolsillo el fármaco de patente, lo entendemos, pero recuerden que el principal responsable de controlar su padecimiento es cada paciente. Entonces, cada paciente debe acercarse a su médico tratante y encontrar opciones a poder recibir tacrolimus u otro inmunosupresor que su médico hepatólogo o transpatólogo considere apropiado. Otra pregunta por acá, el ciproflox. ¿Por qué el ciproflox sube la creatinina en algunas personas? Bueno, ahí tenemos que referirnos a lo que se llama idiosincrasia farmacológica. Algunas personas reaccionan más a una sustancia y a sus derivados, en este caso la ciprofloxacina, y no solo la ciprofloxacina, en general las quinolonas. A veces se abusa de la dosis. Yo he visto pacientes que le recetan cada 12 horas y ellos deciden subirle a cada 4 horas o a cada 6 horas porque se van a curar más rápido. O prolongan por mucho más tiempo de 7 días la cantidad de medicamento que están tomando. Hay otra cosa muy importante. La gente en general no toma el agua en suficiente cantidad, que sería tomar 120 a 140 mililitros de agua cada 2 horas, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Esto nos garantizaría una mejor perfusión renal. Pero si no lo tomamos y además asociamos estos fármacos, las quinolonas, finalmente tienen un halógeno que es potencialmente tóxico. Si se pasa de la dosis, si no se cumplimenta lo que el médico dice. Veo algo muy cercano a esta pregunta, es de Rosamelia Moreno, para ti también, Juan, que dice que si hay antibióticos que no sean adecuados para colangitis biliar primaria. En realidad es una pregunta muy específica, pero yo te pediría que, más que responderle a Rosa sobre antibióticos o no adecuados para colangitis biliar primaria, que hablaras qué es la colangitis biliar primaria, porque otros pacientes no entienden bien esto de colangitis biliar primaria. En la anatomía del hígado tenemos diversos conductos que se van reduciendo hasta que forman unos tubitos que llaman colangiomas. Estos pueden tener una reacción inflamatoria de diversas razones. Una puede ser la infecciosa y ameritar antibiótico, o
que bien el conducto por hacer una respuesta inmunológica inadecuada se inflame y quede obliterado y entonces empiece a infectarse, entonces se utilizan medicamentos. Aunque todos los fármacos finalmente van a pasar por el metabolismo hepático, no todos van a actuar en el hepático. Y además dependerá mucho de por qué se presentó esto. Pero en general, un antibiótico de alta prescripción serían los derivados de cefalosporinas y combinados en algún momento con otros fármacos como metronidazol o alguno otro que nos ayudara a acortar el tiempo de uso. Pero lo más importante es tratar de resolver esa colangitis, esa inflamación, y lo que mejor nos ayuda mientras actúa un antibiótico, ¿no?, es hacer una derivación de esa bilis que está infectada, y eso se hace mediante estudios endoscópicos, haciendo una colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica, una CEPRE se abrevia, y esto ayuda a poner algunos sistemas de drenaje de esa bilis para que no esté estática, para que no haya éxtasis de la bilis y tenga menos posibilidades de contaminarse de gérmenes. Bien, veo que hay varias inquietudes. Aquí un saludo en especial de Octavio Valle. Él dice que fue trailero por 40 años, tomó muchas vitaminas y diversos medicamentos que en realidad se automedicaba y quiere, por diversos síntomas. Y quisiera comentar que esto le resultó terrible para su hígado. Dice que le resultó mortal, espero que no, porque está vivo, pero dice que fue terrible para su hígado. Actualmente ya lleva 6 años de estar relacionado con Amigos del Hígado, que manda un saludo afectuoso y que recomienda no automedicarse. Entonces, te pregunto para ti, Juan, esto de la automedicación, yo lo haría hacia remedios y herbolarias, que lo dejamos pendiente. ¿Qué tan dañino podría ser utilizar remedios de herbolaria que se consideran inofensivos? Yo empezaría por hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que originalmente la zanahoria era morada? Muy pocos. Ahora es anaranjada. La gente que consume mucha zanahoria, mucho jitomate, mucho papaya, muchos beta-carotenos, se pone anaranjada, hace hiper-beta-carotenia. Esto sucede con lo natural. Si nosotros lo tomamos a mayor dosis en lo artificial o en un suplemento, hay mucho más posibilidades de dañarnos. Además de que la mayor parte de estos suplementos llevan algunas otras cosas de las que como que no nos importa porque, bueno, no importa que traiga un tanto de ácido fólico, que traiga un tanto de... No, no es eso. Las combinaciones de algunas vitaminas no son lo mismo. No son lo mismo las vitaminas hidrosolubles que las liposolubles, y algo terrible que sucede. En este país y en algunos otros de Latinoamérica, desafortunadamente la gente sigue utilizando complejos B inyectables. Esto es un trabajo monumental para el organismo. Esto se inyecta, tarda un tiempo entre 5 y 15 días en ir a la circulación hepática. Como no está degradado, tiene que regresarse al estómago, porque ahí está lo que se llama el factor intrínseco de cáncer, una enzima que convierte las prodrogas en drogas activas, porque esas son las vitaminas, se convierten y entonces ya son utilizables. Si tomamos una gran combinación de vitaminas, si tenemos que hacer este trabajo, pues vamos a hacerlo por la vía oral y luego evitemos estarnos autorrecetando, porque si no sabemos lo que tenemos, menos sabemos con qué aliviarlo. Póngase en manos de un médico. Para eso existen los médicos, los gastroenterólogos y los hepatólogos. Es cierto que somos pocos, pero cada vez hay más. Por favor, no se autorrecete. Y seguramente lo de el daño de muerte a lo mejor tuvo que se recurrir a un trasplante y por eso está vivo. Pues gracias a Octavio Valle por su comentario. Bueno, aquí hay otra tal vez. Sí, Fermín, adelante. Yo quisiera señalar algo sobre esto de lo natural, ¿no? A mí me produce escalofríos, ¿no? El hecho de que sea natural no le quita que sea químico. O sea,
encontramos sustancias químicas en los productos naturales. Esto de que porque es natural no me va a hacer nada o no me va a hacer daño, pues es bastante absurdo, ¿no? O sea, el oxígeno en exceso provoca paro respiratorio y muerte, ¿no? Oxígeno. El agua mal administrada provoca muerte, ¿no? El agua, más natural que el agua no podemos tener, o más natural que el oxígeno no podemos tener, ¿no? Entonces, todo va a depender de cómo se use, de a qué dosis se use. Y no porque sea natural, no es químico, es igualmente químico. Muchas de las sustancias que utilizamos ahora en la terapéutica, su principal origen o su primer origen fue natural, ¿no? O sea, les puedo hablar de, no sé, eh, todos los medicamentos, o muchos de los medicamentos que se utilizan para la insuficiencia cardíaca, ¿no? Los digitálicos, provienen de una florecita, ¿no? Vegetales, ¿no? La quinina proviene de la corteza de un árbol, que ya después se sintetizan es otra cosa, pero su origen normalmente es un origen que viene de plantas o de ustedes quieran, ¿no? Eh, entonces, lo natural no es que no sea químico, también es químico, ¿sí? Lo que pasa es que no se ha sintetizado, sino que se está tomando directamente de la fuente original, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, también tendemos cada vez que vamos a consulta a no decir, a no comentarle al médico que estamos tomando alguna cosa natural, ¿no? Algún tecito de esto, algún tecito de aquello, ¿no? Está la famosa hierba de San Juan, ¿no? El San John's Wort, ¿no? Que tiene una cantidad de efectos colaterales brutales y además de interacciones medicamentosas, muchísimas interacciones. Y saqué esto de las interacciones porque me parece que es muy importante. Muchas veces un fármaco, si se toma solito, no pasa nada, pero si lo tomamos junto con otro, va a interactuar y esta interacción puede provocar daño o bien puede provocar un exceso de la concentración de uno u otro de los fármacos o una disminución de la función de alguno de los fármacos. Esto sucede, por ejemplo, con los anticonceptivos, ¿no? ¿Cómo es posible que me quede embarazada si estoy tomando anticonceptivos, ¿no? Sí, está tomando anticonceptivos, pero también está tomando A, B, C o D, que lo que está haciendo es reducir el efecto de los anticonceptivos. Nada más como ejemplo. Las interacciones medicamentosas es algo que se debe ver con mucho cuidado, ¿no? Entonces, dos puntos los resalto y me callo, que son, uno, lo que es natural no deja de ser químico, ¿no? Y dos, las interacciones medicamentosas deben ser revisadas con mucho cuidado por médicos y por pacientes, ¿no? Y los pacientes insistirle a sus médicos si lo que está tomando no se va a contraponer de alguna manera con los medicamentos o los remedios herbolarios que esté tomando, ¿no? Nada más una anécdota, me acuerdo que dijeron que el nopal reducía la glucosa en sangre, Sí. ¿no? Y yo estaba rotando por nutrición en ese momento y me acuerdo que en la clínica de diabetes empezaron a haber una serie de complicaciones bárbaras. ¿Por qué? Porque dejaron de tomar la metformina y la reemplazaron por el nopal, ¿no? Entonces, y bueno, las complicaciones eran terribles, como se lo podrán imaginar, ¿no? Yo por eso decía al principio que la gente dice que si lo natural no me hace bien, no me hace mal, y yo por eso decía, no, si no hace bien, te puede matar. Así es. Bueno, tal vez aprovechando lo que decías de hasta el agua podría resultar tóxica, recuerden como en forma muy breve, en los pacientes que tienen ascitis o edema, la recomendación es limitar el agua, la recomendación en general es de 1.200 mililitros por día, porque esta sencilla ajuste puede hacer que tengan mejor control de su
lípidos en el cuerpo. Y lo otro, algunas vitaminas que sí utilizamos, que son necesarias, recuerden, el paciente con cirrosis, es, por ejemplo, la vitamina K, que es fundamental para ayudarnos a controlar, pues, la coagulación, ¿no? En ocasiones, en algunos pacientes, dado que tienen ictericia, que están las bilirrubinas altas, la vitamina K no se absorbe por vía oral. A veces damos una dosis mayor, doble dosis, pero si sigue sin corregirse, a veces lo tenemos que dar en forma intramuscular. Y un mineral, como un ejemplo que es necesario, es el zinc. El zinc ha demostrado una gran utilidad en los pacientes para proteger contra fibrosis y contra mejorar el sistema inmune. Y volviendo a otra vitamina que hay una gran deficiencia en el paciente con cirrosis, es la vitamina D, que de pronto ya la estamos utilizando por sus propiedades de apoyo al hueso, al músculo y al sistema inmune. Y por eso es importante que esto lo regulen con su médico. Bueno, otra pregunta por acá que tiene que ver con analgésicos de Mónica, tal vez para ti, Fermín. Dice, veo que se combina paracetamol con ibuprofeno o naproxeno, sobre todo en el control de la fiebre en niños. Esto es muy frecuente que lo hagan los pediatras. ¿Esto es aceptable o es correcto? A ver, siempre es una idiotez combinar dos medicamentos que tengan el mismo mecanismo de acción. No vamos a lograr nada. Los pediatras normalmente lo que hacen es que combinan o alternan el paracetamol con, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Con ketorolaco o no, con ibuprofeno? No. Paracetamol y ibuprofeno tienen el mismo mecanismo de acción. ¿Cómo se llama? Paracetamol. Es de Beringer, el original. ¿Con diclofenaco? No. Ok. Sí, pero en realidad los pediatras, es cierto, los pediatras utilizan mucho el ibuprofeno como segunda opción. Sí. Sí. Esa es una cosa real del día a día. Por Pero eso la lo pregunta combinación Mónica. paracetamol, ibuprofeno no es adecuada. Yo tengo un trabajo publicado con esta sustancia, hombre. Se me fue. Ok, bueno, tal vez mientras... Las pirazolonas de la neomelubrina. A la neomelubrina. Exactamente. ¿No? Entonces, aquí hay dos mecanismos de acción diferentes. El paracetamol cada 8 horas y la miomelubrina cada 8 horas, intercaladas. O sea, tú vas a estar administrando cada 4 horas. Y para el control de la fiebre en el niño, sobre todo control de fiebre difícil, ¿no? Funciona muy bien. Pero nunca paracetamol y ibuprofeno. Es el mismo mecanismo de acción, ¿no? Okay. Y no vas a lograr nada. Ok. Bueno, yo lo viví como padre, le comento a Mónica, yo lo viví como padre. Sí, en efecto, es muy frecuente que los pediatras utilicen como primera línea al paracetamol y como de segunda línea al ibuprofeno, es algo frecuente. Y sí, frecuentemente se observa un mejor control de la fiebre. En niños muy pequeñitos, recuerden que la mejor opción para controlar fiebre es el baño con agüita templada, para no asociar mayor posible toxicidad. Veo que tenemos otras como 10 preguntas más. Voy a tratar de... Malena Quintero dice, buenas noches. Me han recetado metamizol sódico. ¿Esto es correcto? Yo lo tomo de manera solo ocasional y quería saberlo porque tengo hepatitis autoinmune. Bueno, finalmente son las pirazolonas las que pueden en algún momento dado, cuando se usan frecuentemente, producir un daño en los neutrófilos a granulocitosis tóxica, y entonces estas células que son para defendernos ya no actúan. El usar frecuentemente estos derivados no es muy bueno. Claro, si ella tiene una hepatopatía autoinmune en la que tiene problemas para metabolizar
pues quizá en ella esté indicado, pero aún así que sea con una dosis baja y muy bien vigilada, pues. Ok, mi recomendación, Malena, es, tu primera línea debe ser, como analgésico, es paracetamol, no metamizol. Pero bueno, seguir las indicaciones de tu médico, esa es la... Margarito dice los desinflamatorios musculares, que son relajantes musculares, dice, pueden ser seguros para pacientes con cirrosis. Bueno, los antiinflamatorios, porque los desinflamatorios, el único que existe es Yo creo que más bien una como derivada de la piña. relajante muscular, relajante muscular. Los relajantes musculares, si tenemos un daño hepático, pueden prolongarse demasiado y en algunos pacientes hemos tenido problemas en los músculos de la ventilación. Yo no lo recomendaría a menos que fuera estrictamente necesario. Ok, bien. Otra pregunta por acá. Bueno, recuerden que a veces se toman relajantes musculares para todo este grupo de pacientes que tienen problema de lumbalgia. Es algo terriblemente frecuente, ¿no? Ayer tuve 2 pacientes, uno de ellos, pobre, no se podía parar de la cama, ¿no? Es algo muy frecuente que se estén utilizando también relajantes musculares y a veces sean relajantes de la vejiga, de la vejiga. Yo diría que en general sí se pueden usar, pero hay que estar en seguimiento entre el ortopedista, vigilancia de los efectos secundarios, pero pues es algo que a veces es necesario. Luis, Sí, Fermín. aquí a lo mejor señalar que la mayor parte de las formulaciones que existen en el mercado son de dosis muy altas, que con la mitad de la dosis podemos tener un efecto relajante muscular suficiente sin que haya ni alteraciones cognitivas que llegan a provocar, ¿no? Ni daño hepático ni renal, ¿no? Y mucho menos alteraciones gastrointestinales que también se llegan a provocar, ¿no? Entonces, utilizar la dosis más baja posible, ¿no? Eso puede ayudar y yo creo que estaríamos dentro de la parte segura del uso de estos medicamentos. ¿De acuerdo? Aquí hay un comentario, dice más bien Adri Martín, dice, tal vez no entre dentro de los fármacos, pero dice, dado que están hablando de herbolaria, dice, ¿sería recomendable utilizar leche de búlgaros en los pacientes con cirrosis? Bueno, aquí eso no es herbolaria, sería hablar más bien del consumo de un lácteo, ¿no? Los bacilos búlgaros fermentan la lactosa y todos los componentes de la leche y entonces se produce una bebida espesa que es el yogur del búlgaro, quiere decir larga y saludable vida, y cuando aquel médico ruso lo descubrió en los años 1800, lo siguió tomando por muchos años y se supone que este hombre bebía 1 litro diario de yogur, que gracias a eso vivió hasta los 118 años de edad. También la genética, ¿verdad? Pero el hecho es que tomar yogur no daña a nadie mientras no sea en exceso. Sí, yo creo que es un tema de mucha actualidad, ¿no? El uso de probióticos. Sí. Y yo creo que muy pronto tendremos una sesión dedicada a los probióticos en el paciente con enfermedades hepáticas. Es un gran tema, una gran necesidad y en general tiene esa ventaja de que son seguros. Tenemos ya incluso algunos probióticos que se ha dado en llamar psicobióticos porque al regular la flora intestinal, que debe ser fauna, porque todos son animales, son pequeñas bacterias, esto ayuda a que se tenga un mejor metabolismo cerebral. Y se está estudiando si algunas de estas cepas podrían ayudar en la encefalopatía hepática. Y ahora se les llama desde hace 20 años psicobióticos, pero ahora se están utilizando más con ese fin. Sin duda, un gran tema. Para Fermín, nueva pregunta de Margarito Sánchez. Dice que él para controlar calambres le han dado potasio efervescente, que otro médico le dijo pues que eso le podía provocar un infarto. Entonces, tú que fuiste jefe de fisiología en el Instituto Nacional de Cardio, ¿qué nos cuentas del potasio y si es seguro no utilizar potasio efervescente en los pacientes? Porque es un tema
Bueno, aquí hay dos connotaciones de la pregunta del paciente Margarito, que es en los calambres, que es un tema El infarto frecuente, ¿no? del Los otro. calambres. Y otro es el tema Los de si es diabéticos. seguro o no utilizar potasio efervescente. A ver, otra vez entramos en el tema de la dosis, ¿no? Ciertamente con una dosis adecuada, prescrita por un médico y probablemente basada en resultados de laboratorio, la administración oral de potasio ayuda, ¿no? Como puede ayudar el jugo de naranja, como puede ayudar el plátano, de manera importante. Ahora, de ahí a llegar a un infarto, las concentraciones que se necesitarían de potasio para poder despolarizar el músculo cardíaco y provocar daño eh, este, cardíaco o algún tipo de arritmia, o en fin, estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, estamos hablando de dimensiones de varias órdenes de magnitud, ¿no? Yo creo que para el tratamiento de los calambres, una dieta balanceada que contenga cítricos, que contenga frutas, debe ser suficiente. En caso de que no lo sea, porque el paciente esté sometido, por ejemplo, a diuréticos, sí debería haber una administración concomitante de potasio efervescente o no, lo que sea, ¿no? Este, pero sería ese caso en particular, ¿no? Yo quisiera aclarar que los calambres a veces son el primer síntoma cuando son muy frecuentes de que la glucosa está elevada y que la hemoglobina glicosilada está mucho más allá de 5 o 6. Así que hágase un chequeo, es bueno medirse las concentraciones de las cosas por lo menos una vez. Por Sí, eso sin decía duda. yo que basado en exámenes de laboratorio, ¿no? Sí. Bueno, ahí para Margarito y otros pacientes que hayan vivido el tema de los calambres, sí se puede utilizar potasio si hay deficiencia de potasio, ¿no? Alguien tiene bajo el potasio, hay que medirlo y hay que corregirlo y optar, pues obviamente, por el suministro por alimentos ricos en potasio. A veces es el diurético en exceso, ¿no? Utilizamos más espironolactona en el paciente con cirrosis y la espironolactona en lugar de bajar el potasio, pues tiende a subirlo. Pero hay pacientes que reciben furosemida o el Mixil, que es la bunnetamida o algunos hidroclorotiazida. Entonces en ellos puede bajar el potasio y sí se puede requerir pues algo para corregir el nivel bajo, ¿verdad? Pero como bien decía el doctor Juan Rivera Ramos, los calambres son un síntoma frecuente del paciente con cirrosis, no necesariamente por niveles bajos de potasio. Entonces, una de las explicaciones es la neuropatía diabética. Entonces, yo creo que ahí es importante dialogar con su médico, no autorrecetarse y estar tranquilos de que si llegase a tomar alguna vez potasio efervescente, no le va a dar necesariamente infarto. Tal vez una última pregunta, porque ya nos llegó el tiempo largo de Ricardo Colmenero. Está preocupado del medicamento amitriptilina. Ahora hay un desabasto de psicofármacos terribles. Eh, este, su pregunta es eso, que está preocupado porque no hay amitriptilina y es un fármaco que toma desde hace ya muchos años. A ver, aquí hay un problema de desabasto de psicofármacos, porque el principal laboratorio productor de psicofármacos, que se llama Psicofarma, ha sido ahora cerrado prácticamente por la COFEPRIS por causas que no sabemos, ¿no? O sea, sabemos que ha sido castigado, no sabemos por qué lo castigaron. Este, y bueno, gran parte de estos medicamentos los produce este laboratorio. Sería muy bueno que platicara con su médico. Yo no sé si está tomando la mitriptilina como antidepresivo o como analgésico, que son sus dos indicaciones. Pero sería muy bueno que platicara con su médico que se lo prescribió para ver si hay algún otro tratamiento que pudiera sustituir a este, ¿no? No sabemos cuánto tiempo vaya a estar sucediendo esto, ¿no?
Perfecto. Pues muchas gracias, doctor Fermín Valenzuela, muchas gracias, doctor Juan Rivera Ramos. Ya estamos en tiempo, son 8:15. Quiero agradecerles su bonanza de estar aquí con nosotros y el gusto de haber compartido este conversatorio. Y paso el micrófono a nuestra querida presidenta del grupo de pacientes amigos del hígado para el cierre de nuestra sesión y mensajes complementarios. Muchas gracias, doctores. Pues solo me queda agradecer a los doctores Juan Francisco Rivera Ramos y el doctor Fermín Valenzuela Gómez Gallardo por tan excelente conferencia y al doctor Jorge Luis Po, a todos los también que se conectaron, esperando esta plática les sea útil para cuidar su salud hepática. Y también les recuerdo nuestra próxima sesión el miércoles 12 de abril. Estará con nosotros la psicóloga Samantha Ursúa y Madrid con un tema también muy interesante que se llama Pensamientos nocivos y pensamientos constructivos, ¿cómo afectan mi cuerpo? No se lo pueden perder. Nos vemos el segundo miércoles de abril y también, por favor, vean nuestra página web en www.amigo.com y pues con esto terminamos nuestra sesión y les mando un abrazo con mucho cariño. Buenas noches. Muchas Muchas gracias. gracias. Fermín, abrazo afectuoso. Gracias a ustedes.